ídolo de la Edad de Hierro. En Irlanda, los arqueólogos han encontrado uno de los objetos antiguos más espeluznantes y misteriosos de todo el país. El objeto en cuestión fue recuperado de un pantano y se ha datado en 1600 años de antigüedad. Es una escultura de 2.4 metros de altura hecha del tronco dividido de un roble. La escultura fue hecha para parecerse un poco a una figura humana, con una cabeza muy pequeña y un montón de muescas aleatorias talladas en su cuerpo. Además, el objeto misterioso fue encontrado con más objetos misteriosos como huesos de animales y una daga que probablemente se usó en rituales. En este momento, al extraño objeto se le llama el ídolo de Gerna Crana. Es un nombre difícil, pero así lo nombraron. Es el más grande encontrado en Irlanda de su tipo. Eva Campbell, arqueóloga de la Universidad de Edimburgo, en Irlanda, quien está investigando esta peculiar creación, sugiere que probablemente fue diseñada para representar una deidad pagana. Sin embargo, los expertos no saben a qué deidad se suponía realmente que se parecía el ídolo, o por qué terminó siendo enterrado junto a una daga ritualística y un montón de restos de animales. Algunos expertos creen que pudo haber sido un sustituto de un humano en un ritual escalofriante. El extraño ídolo se encuentra en el University College Dublin y más tarde se exhibirá en el Museo Nacional de Irlanda. Se piensa que el ídolo de Gerna Crana, un objeto raro, fue hallado en una playa australiana. Número 9. Misterio de la playa. Se ha encontrado un objeto misterioso en una playa australiana y nadie está realmente seguro de qué diablos es. El objeto parecía algún tipo de bola de metal, parcialmente oculta bajo la arena. Medía unos 3 pies de ancho y era demasiado pesado para ser movido por las corrientes oceánicas. Definitivamente se habría hundido. Una excavadora sacó el objeto de metal de la arena, pero no había nada en él que diera pistas sobre dónde podría haber ido. Unos meses después, las cosas se pusieron realmente espeluznantes cuando el mismo objeto misterioso reapareció en una playa diferente en Australia, esta vez en la costa norte. Un hombre llamado Ken Miles estaba en la playa por la mañana cuando se encontró con el extraño objeto. Esta vez, el orbe estaba conectado a un largo pedazo de plástico negro envuelto en una red de pesca. Parecía ser muy antiguo. Mientras muchos no resolvían el misterio, el experto en pesca Barry Cutter lo hizo. Cree que sabe lo que es el objeto. Piensa que es un FAD o un dispositivo de agregación de peces. Se utiliza para pescar en medio del océano, junto con docenas de otros similares, lanzando una red masiva que captura miles de peces al mismo tiempo. Cutter y algunas otras personas consideran que el objeto es un tipo de sistema destructivo de los océanos. 8. El orbe del espacio. Nuestro próximo objeto misterioso viene desde el año 1897. Fue descubierto en 1897. Fue en el mes de noviembre, cuando algo que parecía una gran bola de fuego cayó del cielo sobre Nueva York. Un hombre llamado Jeremías MacDonald presenció la bola de fuego desde su ventana. Observó dónde el orbe ardiente golpeó el suelo y fue a investigar temprano al día siguiente. Según la historia, cuando llegó al lugar donde había caído la bola de fuego, descubrió un objeto metálico esférico que, a pesar de haber aterrizado la noche anterior, todavía estaba muy caliente. Tuvo que mojarlo antes de poder tocarlo. Luego lo llevó a su oficina y rompió la esfera. Dentro de la esfera había un objeto triangular con marcas curiosas en su superficie. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué era el objeto triangular. En ese momento, MacDonald pensó que había encontrado un pedazo de tecnología de otro mundo. Obviamente no era un meteorito, ya que era de metal y estaba marcado con símbolos extraños. No sabemos qué pasó con el objeto al final ni dónde está ahora. ¿Qué ocurrió con MacDonald? Inauguró su propio consultorio médico, asegurando poder curar todas las enfermedades de aquel tiempo. ¿Qué crees que era el extraño objeto que cayó del cielo? ¿Por qué estaba tan caliente? ¿A dónde fue? ¿Es real esta historia? Comparte tus opiniones abajo y si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. 7. Moneda antigua. Una niña ha descubierto una misteriosa moneda de oro en el norte de Israel, cerca del mar de Galilea, durante un juego de búsqueda del tesoro en la antigua comunidad judía de Chorazim. La moneda de bronce es un poco misteriosa, pero se cree que data de al menos 1500 años atrás. Según la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, la familia de la pequeña estaba visitando el parque arqueológico en la antigua aldea cuando la niña literalmente recogió la moneda del suelo. Tuvo mucha suerte.
ya que este es el tipo de hallazgo que ocurre una vez en la vida. La moneda de bronce antigua data del siglo IV siglo después de Cristo, cuando la aldea estaba en su apogeo. Nadie sabe quién la acuñó o incluso qué se representaba en ella porque la moneda se ha oxidado terriblemente a lo largo de los años. El niño la entregó a los funcionarios del parque, quienes la etiquetaron como un tesoro nacional y la enviarán a arqueólogos para intentar averiguar de dónde provino la moneda. Objeto en el cielo. Se ha encontrado un objeto misterioso en un lugar bastante inesperado, flotando en el cielo. En julio 2021 se descubrieron dos monedas antiguas de bronce. Dos aviones que volaban a través del espacio aéreo canadiense informaron justo la semana pasada que vieron un extraño objeto verde brillante que se deslizaba a través de las nubes frente a ellos. Uno de los aviones era una unidad militar que realmente tuvo que desviarse para evitar el gran objeto, que se está etiquetando como un verdadero ovni. El otro avión que vio el objeto era un avión comercial, pero ambos lo vieron al mismo tiempo sobre el Golfo de San Lorenzo, a lo largo de la costa atlántica. ¿Qué tiene de asombroso esta vista? Es que los pilotos no habían estado en contacto entre sí, y sin embargo, describen el objeto de la misma manera exacta. Y dado que uno era militar, sabemos que el misterioso objeto obviamente no tiene nada que ver con el ejército. Entonces, ¿qué era? Esa es una muy buena pregunta. Según el informe en la base de datos de incidentes de aviación, el objeto volador verde penetró una nube y luego desapareció tan rápido como había aparecido y no se volvió a ver. Los pilotos concuerdan que podría ser un objeto real. Posiblemente era un meteorito, aunque iba en dirección incorrecta. Los meteoritos generalmente no entran en la atmósfera, giran 90 grados a través de una nube y vuelven al espacio. Número 5. Un viejo pistacho. Se ha encontrado un pistacho muy antiguo en Gran Bretaña. A pesar de no ser tan misterioso, sigue siendo algo extraño. También se encontró en un lugar extraño, en el fondo de un antiguo pozo en North Yorkshire. ¿Una nuez en un pozo? Eso está claramente fuera de lugar. Los arqueólogos estaban excavando el área cuando descubrieron la nuez, a la que han fechado como de 2000 años de antigüedad. Actualmente es la nuez más antigua jamás encontrada en Gran Bretaña. Los expertos dicen que la nuez fue recogida de un árbol alrededor del año 24 después de Cristo. Los arqueólogos en realidad tuvieron que abrir la nuez solo para ver de qué tipo era. Resultó ser un pistacho, que había sido importado a Italia a finales de los años 30. Probablemente esta nuez provino de Grecia o del norte de África, aunque los expertos no tienen idea de cómo una nuez de miles de kilómetros de distancia llegó al fondo de un pozo inglés hace 2000 años. Ese es el verdadero misterio. Debes estar loco si no crees que este descubrimiento es al menos un poco interesante. Número 4. Objeto. Dorado. Durante casi 6 meses, un misterioso objeto de oro desconcertó a los expertos en la Autoridad de Antigüedades de Israel. El jefe de la Unidad de Prevención de Robos, Amir Ganor, le dijo a NBC News que el objeto es diferente a todo lo que ha visto antes. Fue encontrado hace medio año por un trabajador de mantenimiento que notó algo brillante sobresaliendo de la tierra en un cementerio en Jerusalén. El cementerio es un importante sitio arqueológico en la ciudad, en el que se han descubierto los restos de las personas de las épocas romana, bizantina y de los cruzados. El objeto desenterrado de la tierra pesaba 19 libras. El objeto de 19 libras desenterrado por el trabajador de mantenimiento fue confundido con una bomba, lo que llevó a la unidad de escuadrón de bombas a realizar una explosión controlada para eliminarlo. Pero la explosión ni siquiera lo dañó. Entonces el objeto fue entregado a arqueólogos ansiosos. Realizaron radiografías e investigaciones, pero no hallaron nada. El objeto está recubierto en oro de 24 quilates y es completamente sólido. Finalmente, un italiano resolvió el misterio. Reconoció el objeto como algo llamado Isis Beamer, creado por una empresa alemana como un objeto para proporcionar protección energética a las personas que tratan con energías curativas. Resultó que ni siquiera era tan antiguo. Probablemente alguien lo puso en la tierra de la tumba de alguien para darle energía positiva en el más allá. Imagina la cara de todos los que trabajaron extremadamente duro para asegurarse de que el antiguo objeto de oro no explotara, solo para descubrir que en realidad era algo más moderno y positivo. ¿Piensas que esto es cierto? Comenta abajo. Explosivo misterioso.
Un objeto misterioso encontrado en Pakistán se volvió mortal cuando una mujer murió y otras 7 personas resultaron heridas tras el descubrimiento de un extraño objeto sacado de un río local. El objeto fue descubierto por un pastor que se lo llevó a casa, solo para que le explotara. Supongo que esto difiere mucho de lo antes mencionado. El objeto fue descrito como si pareciera un globo, pero resultó ser algo parecido a un globo. Consulta el enlace en la descripción del video para ver su visita al mausoleo. Las autoridades están analizando escombros para identificar un posible artefacto explosivo olvidado. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna identificación y las 7 personas heridas tienen suerte de estar vivas después de la devastadora explosión. Número 2. Se ha encontrado un objeto misterioso en la Luna que podría dejar un rastro en los próximos años, más bien debajo del cráter más grande en la Luna. El objeto es una masa desconocida identificada por investigadores de la Universidad de Baylor. Este no es un objeto pequeño tampoco, ya que los investigadores afirman que la anomalía desconocida es al menos 5 veces más grande que la isla más grande de Hawái. ¡Eso es enorme! Se esconde debajo de la cuenca del Polo Sur Aitken, el cráter más grande en la Luna, que en realidad no puedes ver porque está en el lado oscuro de la Luna. A partir de lo que los científicos han podido armar hasta ahora, creen que el misterioso objeto podría ser un enorme pedazo de metal dejado hace aproximadamente 4.000 millones de años por un asteroide que chocó contra la Luna y formó un cráter. Eso es un gran pedazo de metal. Es profundo, unos 186 millas bajo la superficie lunar. Es cierto que los científicos no saben exactamente qué es, pero han supuesto que la masa probablemente está compuesta de hierro y níquel. ¿Tienes alguna idea? Déjanos saber en los comentarios. 1. Muñeca espeluznante. La muñeca Little Miss No Name fue diseñada por Hasbro en la década de 1960 como una anti-Barbie. Hasbro pensó que la muñeca, que, para ser honesto, es fea y aterradora, se vendería extremadamente bien porque hablaría a una audiencia que no estaba interesada en las Barbies. Tiene ojos grandes y espeluznantes, cabello enredado y un ceño fruncido inquietante. Debía representar a un niño pobre. Sin embargo, la muñeca no fue bien recibida en absoluto y fue retirada de los estantes de la tienda casi inmediatamente después de ser colocada allí. Hoy, esta espeluznante muñeca es coleccionable. Una muñeca abierta se vende por más de $1,000. Una de ellas acaba de ser vista a la venta en línea en Damariscotta, Maine. Sin embargo, casi tan pronto como se publicó el anuncio, se retiró. No sabemos si alguien estaba intentando vender su espeluznante muñeca embrujada y luego decidió no dar un objeto tan aterrador a un extraño, o si alguien realmente compró esa perturbadora cosa. Esta puede ser la muñeca más espeluznante existente en Estados Unidos, incluso más que la Real Annabelle. ¿Te animarías a tener esta escalofriante muñeca en tu hogar? 10. Sabraza fue una vez el gran imperio de Cartago. Sus ruinas están en la Libia actual. Los cartagineses establecieron este lugar como un puesto de comercio y lo convirtieron en un asentamiento próspero alrededor del siglo IV a.C. Tenía un puerto natural y era una de las paradas más importantes para las caravanas transsaharianas que movían mercancías a través de la región. Sabrata disfrutó de un breve período de independencia después de la destrucción y caída de Cartago en el año 146 a.C. Los romanos la incorporaron a su imperio y vivieron la buena vida durante bastante tiempo. Todos eran prósperos, el dinero fluía, pero luego la desgracia golpeó en 365 después de Cristo, cuando la ciudad fue saqueada por los Austriani. Tras este incidente, la ciudad comenzó a decaer rápidamente en casi todos los aspectos. Fue brevemente revivida por los bizantinos, como muchas otras grandes ciudades en el norte de África y Medio Oriente. Tras las conquistas árabes, Sabrata se convirtió en la ciudad más poderosa del Medio Oriente. Sabrata finalmente se extinguió. Simplemente fue borrada del mapa. Ocurrió cerca del 643 después de Cristo. En cuanto a qué tipo de descubrimientos arqueológicos se han hecho en el sitio, no ha habido demasiado. Los arqueólogos han excavado alrededor de la mitad de la ciudad antigua, incluyendo numerosos edificios portuarios, un amplio distrito residencial del siglo II y varios edificios romanos como baños y templos.
También encontraron algunos restos cristianos, incluyendo una misteriosa catacumba y 4 iglesias cristianas. El sitio es conocido por su arquitectura única. El monasterio colgante de Datong es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes en cualquier lugar de China. Se encuentra a solo 40 millas del centro de la ciudad de Datong y está suspendido a 150 pies sobre el suelo. Este es un monasterio colgante legítimo. Los edificios han soportado vientos fuertes y tormentas por siglos. Los arqueólogos dicen que este lugar es una maravilla arquitectónica y un avance único en la teoría mecánica cuando se construyó. Se colocaron vigas en el techo del monasterio colgante de Datong. Del siglo XIX, la estructura hecha de roca servía como cimientos y soporte. Desde abajo parece un castillo incrustado en los acantilados. Incluso hoy, este es uno de los sitios arqueológicos favoritos de los expertos en construcción que vienen a ver la extraña mezcla de invención mecánica y templo budista. Dentro del propio monasterio hay increíbles monumentos al budismo, confucianismo e incluso taoísmo. Hay esculturas de Confucio, al menos 40 salones y gabinetes, y alrededor de 80 esculturas, hechas de diversos materiales, desde cobre hasta piedra. El monasterio se construyó probablemente en los acantilados para protegerlo de inundaciones. Además, la montaña ha protegido de los elementos naturales durante años. Fue construido en el año 491 y ha sobrevivido unos increíbles 1400 años. Tanto la dinastía Ming como la dinastía Qing, entre 1368 y 1911, han continuado manteniendo esta asombrosa pieza de historia. 8. Ruinas de Itojiri. Estas ruinas están cerca de Fujimi en la región de Chubu, Japón. Las ruinas aquí provienen del período Medio Yomon, entre 2500 y 1500 a.C. La zona está realmente plagada de asentamientos rotos de esta era, la mayoría de ellos a una altitud de alrededor de 3000 pies y habitables, gracias a la abundante agua de manantial que drena las colinas hasta el río Fuji. Hay al menos 50 ruinas en el área inmediata que rodea el sitio. No obstante, se podría decir que Itoji-ri es el más impresionante. Ha sido excavado varias veces desde su descubrimiento en 1949. Hasta ahora, los arqueólogos han encontrado evidencia de al menos 200 viviendas en fosas, junto con muchos artefactos de la cultura Jomon, como cerámica decorada con patrones abstractos, cabezas de animales misteriosos y personas de aspecto extraño. Se han encontrado herramientas, como hachas de piedra y platos, posiblemente utilizadas para cocinar y procesar nueces y bellotas. Los antiguos japoneses vivían en fosas, al estilo de los hobbits. Cavaron enormes fosas en el suelo, construyeron paredes y techos de paja. Así, sus casas estaban parcialmente enterradas, con puertas pequeñas que daban al exterior. Hace casi 5000 años, este habría sido uno de los pueblos más grandes en cualquier parte de Japón, salpicado por cientos de únicas madrigueras de hobbits. Número 7. Göbekli Tepe. No hay un sitio arqueológico en la Tierra tan impresionante como Göbekli Tepe. Fue construido por personas prehistóricas, 6000 años antes de que se cortaran las piedras en Inglaterra para dar forma a Stonehenge. Está ubicado en la cima de una montaña en Turquía y fue excavado por primera vez por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt hace apenas 25 años. Schmidt descubrió más de 20 recintos de piedra con un monumento masivo en el centro del sitio que tenía pilares tallados elaboradamente que se elevaban más de 15 pies de altura. Los pilares estaban estilizados con figuras humanas y cada uno pesaba alrededor de 10 toneladas, considerando que esto fue literalmente 6000 años antes de Stonehenge. Göbekli Tepe, el propio Stonehenge, fue hace 5000 años desde hoy. ¿Cómo diablos lograron tallar y transportar tales bloques gigantes de piedra? Ha desconcertado a los arqueólogos durante mucho tiempo. Es aún más impresionante porque estas personas no habían descubierto cómo escribir palabras, no sabían cómo domesticar animales e incluso no habían inventado la cerámica. Las herramientas de metal no existían. Sin embargo, de alguna manera, incluso sin metal, esta misteriosa raza de personas creó una de las estructuras más emocionantes y monumentales del mundo, en cualquier lugar del mundo antiguo. Algunos dicen que Göbekli Tepe es el templo más antiguo jamás construido, aunque ni un solo científico tiene idea de para qué usaban las personas el templo, si estaban adorando a dioses extraños o alabando al sol. Pero después de 3 décadas de investigación, Schmidt está convencido de que Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores, un grupo masivo de ellos que se habían unido desde todas partes de la región para ayudar a construir la notable estructura. Posiblemente este fue el primer paso crucial para la formación de la civilización humana. El único problema es que los científicos no pueden decir por qué. ¿Tienes alguna teoría sobre cómo se construyó Göbekli Tepe?
Déjanos saber en los comentarios abajo. Si te gusta este video, presiona me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Cañones de los Antiguos. Los Cañones de los Antiguos es un museo al aire libre en los Estados Unidos que alberga aproximadamente 6.000 sitios arqueológicos individuales. Cubre 176.000 kilómetros y es una de las mayores concentraciones de tesoros históricos en cualquier parte del país. A pesar de esto, casi nadie sabe que existen los Cañones de los Antiguos. ¿Pero qué tipo de sitios arqueológicos hay aquí? Son restos preservados de las culturas nativas que vivieron en la zona, incluyendo casas rotas, santuarios en desuso y pueblos enteros que fueron abandonados hace cientos de años. Todas estas estructuras son de los puebloanos. Comenzaron construyendo estructuras pequeñas y sencillas. Los puebloanos inicialmente construyeron estas estructuras, que finalmente se convirtieron en una ciudad en el desierto. Sin embargo, los puebloanos no dejaron atrás ningún registro escrito de quiénes eran o qué hacían. Desaparecieron misteriosamente alrededor de mediados de 1100. Tanto los científicos como los arqueólogos no tienen idea de a dónde fueron estas personas misteriosas después o qué les sucedió. Pero algunos piensan que probablemente se fueron a Arizona y Nuevo México. Número 5. La ciudad perdida de los apóstoles. En 2017, las excavaciones en la costa del Mar de Galilea podrían haber desenterrado la antigua ciudad perdida de los apóstoles. La ciudad se llama Betsaida y los arqueólogos la han estado buscando durante siglos. Se dice que es el hogar de 3 de los apóstoles de Jesús, Andrés, Pedro y Felipe. También fue la ciudad del ministerio de Jesús, cuando Jesús supuestamente alimentó a 5.000 personas con solo 5 panes y un par de peces. Lo hizo cerca de la ciudad de Betsaida. Aunque la ciudad se menciona mucho, no es la única citada. Los arqueólogos indican que la antigua ubicación de la ciudad de Betsaida era desconocida. Nunca se encontraron las ruinas. Hace unos 30 años, los arqueólogos identificaron Ethel como la ciudad de Betsaida, cambiando todo. Pero la identificación siempre ha sido un poco controvertida. Y ahora, los expertos han cambiado de opinión y decidieron que Betsaida en realidad está ubicada en el sitio de El Araj, según los historiadores del primer siglo. En el año 31, el hijo de Herodes el Grande transformó el pequeño pueblo pesquero de la ciudad de Betsaida en un asentamiento romano. Muros fueron construidos alrededor de la ciudad. Su historia se desvaneció entre romanos y bizantinos. Los arqueólogos ahora han descubierto cerámica romana, reliquias bizantinas y suficientes pruebas para decir que este era de hecho el famoso pueblo pesquero de la Biblia. Por supuesto, no podemos saber con certeza si los apóstoles de Jesús vivieron allí. ¿Qué piensas? 4. Arroyo Seco, el sitio arqueológico, Arroyo Seco, en Alaska. Muestra ocupación humana de hace unos 11.000 años, el sitio se ubica cerca de Healy, con diversas capas de historia bajo su suelo. Es uno de los pocos sitios en Alaska donde se hallaron puntas de flecha. Alrededor del año 9000 a.C., la tecnología de piedra se empleaba aquí, con arqueólogos hallando más de 3.500 artefactos, muchos de ellos fragmentos desprendidos de herramientas de piedra. Es considerado crucial para arqueólogos que investigan la transición al final de la última edad de hielo, cuando los humanos empezaron a surgir como especie nómada. 3. Yeha. Yeha es un sitio arqueológico que data de la Edad de Bronce, ubicado a solo unas pocas millas de la ciudad de Adwa, en Etiopía. Se considera la ruina arqueológica más impresionante en cualquier lugar del Cuerno de África, mostrando evidencia de que las personas que vivían aquí tenían contacto con lugares tan lejanos como el sur de Arabia. Se cree que Yeha fue una ciudad principal previa a la civilización aksumita, según los arqueólogos. Aún existen algunas estructuras principales en esta antigua ciudad. Está el gran templo de Yeha, el Grat Be al-Gebre, y un misterioso cementerio lleno de tumbas excavadas en roca. El gran templo, edificado en el séptimo siglo antes de Cristo para venerar al dios lunar del reino de Saba, tenía 46 pies de altura y estaba hecho de bloques masivos ensamblados sin el uso de mortero. Lo que los científicos dicen es cómo los restos se han conservado tan bien durante los últimos 2600 años. Las tumbas, a 8 pies bajo superficie, son accesibles solo por pozos verticales excavados. Cuando se hicieron las tumbas por primera vez, las entradas fueron bloqueadas por paneles de piedra masivos y luego cubiertos por piedra y escombros. No está claro quién exactamente fue enterrado en estas impresionantes tumbas, pero probablemente eran los miembros más importantes de la sociedad en ese momento. No obstante, la sociedad es algo misteriosa.
Probablemente evolucionaron en los Aksumitas, pero esto nunca ha sido probado. Han habido unas pocas tumbas, losas de piedra con inscripciones encontradas. No es suficiente para narrar completamente la historia de estas personas curiosas. 2. Tumba de Qin Shi Huangdi. Tumba de Qin Shi Huangdi, el primer gran emperador de China. Es un complejo mausoleo masivo en la provincia de Shanxi. Fue construido por orden del propio Qin Shi Huang, quien fue el fundador de la dinastía Qin. Este tipo fue responsable de moldear a China en la potencia antigua que se convirtió. Unificó el país, ayudó a construir la Gran Muralla China e introdujo un sistema de carreteras nacional. También reformó la política china para incorporar cada estado chino a su propio imperio personal. Pero lo que mucha gente no sabe es que el emperador estaba obsesionado con la inmortalidad y durante su reinado buscó encontrar el elixir de la vida. Temía a su propia muerte y envió hombres a todos los rincones del globo con la esperanza de encontrar el secreto de la vida eterna. Ese sueño murió con él en el año 210 a.C., cuando bebió un elixir que se suponía era una poción mágica. Probablemente solo era mercurio. Su elixir para la inmortalidad lo mató. Es famoso por sus guerreros de terracota en su mausoleo. Se descubrieron alrededor de 8,000 de ellos, debajo de un enorme montículo de tierra con forma de pirámide. Fue enterrado con un formidable ejército que lo protegería en el más allá. Pero eso no es todo. También hay un palacio subterráneo, una enorme cámara de tumba, y gran parte del mausoleo aún permanece inexplorado. Se han desenterrado los guerreros de terracota para su exhibición. Pero la tumba física del emperador sigue siendo un misterio. El emperador mismo aún está sellado, y su cuerpo probablemente aún descansa en el interior. 1. Bula Regia. Las ruinas romanas de Bula Regia en Túnez son bastante fantásticas. Este lugar comenzó su vida como un antiguo asentamiento bereber hace miles de años, en 156 a.C. Fue fundado por el primer rey numidio y se llamó Masinisa. Esta era la patria de los bereberes, hasta que Cartago la capturó y se transformó en ciudad púnica alrededor del siglo III antes de Cristo. Las ruinas de esta ciudad perduran, tras ser tomada por el Imperio Romano durante las guerras púnicas. Julio César la convirtió en ciudad libre, y luego, bajo Adriano, se transformó en colonia romana. Los arqueólogos han hecho algunos descubrimientos asombrosos aquí, como inscripciones en piedra que sugieren que los habitantes solían adorar a Baal-Hamán, el dios más grande en la mitología de Cartago. Aquí solían sepultar a sus muertos en grandes jarrones. Se halló intacto un templo de una diosa de la fertilidad, con evidencias de que fue enterrado por los habitantes locales. Se cuenta que la gente local construía casas con sótanos para resguardarse del calor solar. Estos sótanos se han encontrado en asombrosos estados de conservación, porque cuando un terremoto destruyó la ciudad durante el dominio bizantino, los pisos superiores se derrumbaron y sellaron los sótanos, dejándolos protegidos de los elementos y los saqueadores. Fueron hallados en la era moderna, tal como se vieron cuando fueron arruinados. 2. Escitia y Escitia. Escitia, Escitia. Escitia. Escitia, Göbekli Tepe y aborígenes australianos. Se han hecho algunas afirmaciones recientes sobre una misteriosa columna en Turquía que data de hace 12,000 años. Se encontraron símbolos aborígenes australianos grabados en su superficie. La inusual coincidencia tiene que ver con imágenes y símbolos de ambas culturas antiguas, que en realidad nunca deberían haberse encontrado. Y sin embargo, algunos de los mismos símbolos que se han encontrado en la Australia aborigen también se han descubierto en Göbekli Tepe, lo que los científicos dicen es la estructura monumental más antigua del mundo. La gran pregunta es cómo ocurrió esto. Primero, observemos un símbolo presente en ambas culturas. En Australia, los hombres de medicina chamánicos a menudo tienen un símbolo pintado en su pecho. Parece como dos U's tocándose punta con punta, con una sola línea separándolas. Este mismo símbolo exacto es lo que los arqueólogos han encontrado en Göbekli Tepe. Se ve exactamente igual. Es demasiado único para ser coincidencia. Pero el problema es que la línea de tiempo no concuerda. Los símbolos en Göbekli Tepe, en Turquía, fueron tallados hace 12,000 años, mientras que el símbolo pintado en el pecho del hombre aborigen salió a la luz hace solo unos cientos de años. ¿Cómo los australianos podrían haber llegado al mismo símbolo sin haberlo visto nunca en Göbekli Tepe? Es un misterio. A menos que, por supuesto, de alguna manera se transmitiera a través de generaciones, o a menos que las personas que construyeron Göbekli Tepe luego se encontraran navegando en canoas de madera hacia Australia. 9. Dólmenes.
Un dolmen es una gran piedra construida con unas pocas losas de pie colocadas en posición vertical con la losa superior soportada como techo. Es una especie de cámara de roca cruda que generalmente está rodeada de montículos de tierra para formar una colina artificial. Estos son casi siempre monumentos funerarios, lo que algunos llaman funerales. En todo el mundo, los dólmenes se construyeron durante la época neolítica, pero nadie sabe por qué. Todos tienen miles de años de antigüedad. Se han encontrado en Corea, India, Europa y África. También siempre se ven igual, 2 o 3 rocas de pie verticalmente y una enorme losa en la parte superior. Solo en Corea se estima que hay 35.000 dólmenes. En India se han hallado unos 50 investigadores, y en toda Europa se han encontrado dólmenes que datan de antes de que se construyera Stonehenge. Entonces, ¿cuál es la coincidencia? La coincidencia es que las personas de la época neolítica construyeron las mismas estructuras de piedra para marcar lugares donde se habían enterrado a los muertos sin haberse conocido nunca entre sí. ¿Cómo tuvieron todos exactamente la misma idea? Aún más misterioso es por qué Corea hizo más que cualquier otro. Aproximadamente el 40% de todos los dólmenes del mundo se encuentran en Corea. Parecen ser los que realmente se llevaron la idea. Aunque el dolmen más antiguo jamás encontrado data de hace 7.000 años y fue encontrado en Europa Occidental, los científicos no saben cómo tantas culturas diferentes alrededor del mundo construyeron la misma cosa por la misma razón exacta, o quién se le ocurrió la idea en primer lugar, lo que los hace aún más misteriosos. 8. Cuerpo de pantano. Hay una extraña coincidencia histórica que ocurrió en toda Europa. Tiene que ver con la gente que arrojaba los cuerpos de los muertos a pantanos y turberas. Estos son conocidos hoy en día como cuerpos de turbera, y se han encontrado en gran parte de Europa, desde Dinamarca hasta Gran Bretaña. Algunos de los cuerpos de turbera fueron asesinados antes de la era común, como la chica de Ida, que fue encontrada en lo profundo de un pantano en los Países Bajos en 1897. Falleció a los 16 años, cerca del 170 a.C. Ella también había muerto por estrangulamiento y tenía heridas de cuchillo por todo su cuerpo, lo que sugería que había sido apuñalada varias veces. Aquí llega la segunda parte de la coincidencia. No importa dónde se hallaron los cuerpos del pantano, todos fueron asesinados brutalmente. Casi siempre fueron apuñalados varias veces en el corazón y el abdomen, y generalmente fueron colgados después del hecho. Frecuentemente se hallan restos de cuerda en sus cuellos. Uno de los cuerpos de turbera más antiguos es de Dinamarca. Es conocido como el hombre de Kolbjerg, y murió hace 8.000 años. El cuerpo es tan antiguo que solo se encontraron un cráneo y algunos huesos, y no está claro cuál fue su causa de muerte. En cualquier caso, las personas han sido asesinadas sin piedad y luego enterradas en pantanos en todo el continente durante miles de años, y los científicos están perplejos sobre por qué. Se han hallado docenas en Irlanda. Se hallaron muchos en Inglaterra. Se han hallado varios en Inglaterra. La única relación entre ellos es la brutal manera en que fueron asesinados y luego lanzados al pantano. 7. Pirámides peruanas. No todos lo saben, pero al mismo tiempo que los egipcios estaban construyendo sus grandes pirámides, había una civilización en el otro lado del mundo, en Perú, que también estaba construyendo pirámides. En la costa de Perú hay una ciudad sagrada llamada Caralsupe y presume de un complejo muy impresionante de antiguas pirámides. Estas pirámides se erigieron alrededor del 2600 a.C., incluso antes que la Gran Pirámide de Giza. Los arqueólogos consideran que esta ciudad sagrada peruana es el centro urbano más complejo que jamás fue construido por una cultura antigua en el hemisferio occidental. El sitio tiene alrededor de 1.500 acres a solo 125 millas de la moderna capital de Lima. ¿Cuántas pirámides tiene? Tiene 6. Pirámide Mayor posee plazas, grandes escaleras, terrazas y numerosos artefactos antiguos. La pirámide más grande de todas se llama Pirámide Mayor y mide alrededor de 100 pies de altura. La base de esta cubre 4 campos de fútbol. La datación por radiocarbono sitúa a la pirámide en tener 5.000 años de antigüedad. Según History.com, esa es la misma edad, si no un poco más antigua, que la pirámide escalonada recientemente encontrada en Saqqara. En 1972, las momias inuit construyeron la pirámide más antigua en Egipto. ¿Quién tuvo la idea primero?
¿Fueron los egipcios los primeros en hacer pirámides o fueron los antiguos peruanos? ¿O ambas culturas obtuvieron la idea de una influencia externa, quizás del espacio exterior? ¿Qué piensas? Déjanos tu opinión abajo. Si te gusta el video, dale like y suscríbete si no lo has hecho aún. 6. Momias Inuit. En 1972 se descubrieron 8 momias en un lugar bastante inesperado. Estas no eran momias egipcias, eran momias Inuit, específicamente momias Qilaquitzok de Groenlandia. Los cadáveres descubiertos tienen 500 años de antigüedad y están tan perfectamente conservados que parecen mejores que casi cualquier momia jamás encontrada en Egipto. Aún llevaban pieles y ropa, no vendas. También todavía tienen su cabello, su piel e incluso sus uñas. 6 momias inuit eran adultos, 2 eran niños. Se hallaron cerca de un cementerio inuit deshabitado en el noroeste de Groenlandia. Probablemente eran agricultores, preservados accidentalmente, a diferencia de las momias de otras partes del mundo. Es dudoso que los inuit estuvieran tratando de copiar a los egipcios, pero la increíble momificación natural sigue siendo un poco coincidente. Irónicamente, los inuit hicieron un mejor trabajo momificando a sus muertos, aunque no fuera su intención. Los cadáveres básicamente fueron liofilizados, aún se pueden ver los tatuajes en su piel, y sus órganos están en tan buen estado que los científicos pudieron mirar dentro y ver sus últimas comidas. 5. El meridiano Chaco. El meridiano Chaco es un eje que corre de norte a sur que algunos afirman que fue utilizado por los antiguos puebloanos para marcar dónde construirían su ciudad más impresionante. El meridiano en este punto es teórico, pero hay una cantidad significativa de pruebas que respaldan las afirmaciones. La teoría fue inicialmente desarrollada por el arqueólogo Stephen H. Lexen, quien dijo que los puebloanos construyeron sus grandes sitios en el meridiano a propósito, construyéndolos todos en la misma línea exacta de longitud. El meridiano representa algún tipo de conexión ceremonial entre los lugares, aunque nadie puede decir exactamente cuál es esa conexión. El meridiano Chaco es un lugar hallado en el mismo meridiano, extendiéndose desde las ruinas aztecas hasta el Cañón Chaco y Casas Grandes en el norte de México. Incluso la rueda de medicina de Gran Cuerno se halla en este meridiano. Estos sitios son todos bastante similares y todos construidos por las mismas personas, pero uno de los mayores misterios es tratar de descubrir no solo cómo lograron ubicar el meridiano para mantener todos sus sitios importantes en él, sino también por qué era tan importante hacerlo. No es como si estos chicos tuvieran una brújula para mantenerse alineados, no podían simplemente caminar en línea recta. Este es un territorio desértico flanqueado por altas montañas que habrían hecho imposible conectar todos sus sitios en una línea perfectamente recta desde el suroeste de América hasta México. Sin embargo, casi una docena de los sitios arqueológicos más importantes de la región están conectados en una línea recta. 4. La maldición de Tutankamón. Es posible que hayas oído hablar de la maldición de Tutankamón antes. La maldición se originó en 1922, cuando Howard Carter descubrió la tumba del joven faraón, desatando una ola de interés en el antiguo Egipto que duraría años. Antes de que Howard abriera la tumba, se le advirtió que todos los involucrados en el proyecto tendrían finales desafortunados. Todos estarían malditos si se atrevían a poner un pie dentro de este sagrado lugar de descanso. Bueno, muchas de estas personas sí murieron después, pero ¿fue realmente una maldición egipcia antigua o simplemente mala suerte y coincidencia? El tipo que financió la expedición, señor Carnarvon, murió 6 meses después de que se descubriera la tumba. Fue picado por un mosquito mientras navegaba por el río Nilo. Luego esa picadura de mosquito se infectó y él falleció. Pero él no fue la única persona que experimentó desgracia. Según los registros históricos, al menos 13 muertes han sido atribuidas a la maldición, incluyendo al arqueólogo Hugo Evelyn Blanco. Fue encontrado muerto por ahorcamiento en 1924, con una nota escrita en sangre que decía: «He sucumbido a una maldición que me obliga a desaparecer». Un egiptólogo cercano a Caernarvon, Aaron Ember, murió en un incendio en su casa en 1926. A pesar de tener más que suficiente tiempo para escapar, volvió a las llamas para obtener el manuscrito de un libro en el que estaba trabajando, llamado El Libro Egipcio de los Muertos. ¿Son todas estas muertes simplemente una coincidencia o es real la maldición? ¿Qué piensas? Déjanos saber en los comentarios abajo.
Presidentes muertos. Una de las coincidencias más extrañas en la historia estadounidense tiene que ver con presidentes moribundos. El 4 de julio de 1831, el quinto presidente de los Estados Unidos de América, James Monroe, murió. Esto fue notable porque Thomas Jefferson y John Adams también habían muerto repentinamente el 4 de julio de 1826. Ambos murieron el mismo día. James Monroe murió poco después, el 4 de julio una vez más. ¿Fue una coincidencia que 3 de los padres fundadores murieran exactamente el mismo día, en el aniversario de la independencia? Fue una noticia importante en ese momento. Después de todo, 3 de los 4 presidentes hasta ahora habían muerto en el día de la independencia. Casi parecía un plan para incrementar el patriotismo estadounidense. Hoy, algunos sostienen que todo fue una extraña configuración, mientras otros dan una razón más lógica. Alienígenas en Cerdeña. Los megalitos, en Cerdeña, Italia, podrían ser la prueba de que antiguos extraterrestres visitaron nuestro planeta. Cerdeña se encuentra frente a la costa de Italia. Hoy es un lugar de recreo para los ultra ricos, pero hace 2000 años era el hogar de algunas personas muy extrañas y misteriosas. Todavía hay ruinas en Cerdeña de estructuras megalíticas, una pirámide de orígenes inciertos y restos de la cultura nurágica. Iniciemos con extraños artefactos hallados en 1974. Durante una excavación arqueológica, los investigadores descubrieron 5000 fragmentos rotos de figurillas que representaban a la gente nurágica o a una raza de superseres con los que interactuaban. Las figuras de unos 2.44 metros tienen ojos alados. También tienen cuerpos desproporcionados que definitivamente no parecen humanos. Se han hecho comparaciones con las figurillas encontradas en Cerdeña, vinculándolas con los grabados de los Anunnaki encontrados en Mesopotamia. Se alega que los Anunnaki son una raza de extraterrestres, que descendieron a la Tierra hace miles de años y básicamente sacaron a los humanos de la Edad de Piedra. Pero realmente visitaron los extraterrestres Cerdeña. Es extraño que las enormes figuras encontradas aquí sean únicas e inimaginables. A diferencia de cualquier otra cosa en Europa, las únicas cosas que se asemejan a ellas se encontraron en Mesopotamia, con la que probablemente Cerdeña no tuvo ningún contacto. 1. La velocidad de la luz. La Gran Pirámide de Giza tiene una extraña conexión con las estrellas. No es tan sorprendente que los egipcios construyeran la pirámide, simplemente tallaron unas rocas y las apilaron. Sí, fue significativamente más complicado que eso, pero no fue tan complicado que los egipcios no pudieran descifrarlo. Construyeron la pirámide cuyas coordenadas decimales coinciden con la velocidad de la luz, sugiriendo así su alineación con el universo. La latitud de la pirámide, en grados decimales, es aproximadamente 29.9792458. La velocidad de la luz, en un vacío, se expresa en el sistema métrico como 299.792.458. Como puedes ver, los números coinciden. La coincidencia exacta entre la velocidad de la luz y la pirámide no puede ser casual. Pero de nuevo, cuando se construyó la pirámide, los egipcios no tenían idea de que la luz viajaba en absoluto. Se estimó la velocidad de la luz por primera vez en 1676. Esto deja la pregunta de cómo podrían los egipcios haberlo sabido. Por supuesto, ¿por qué pasar por el problema de hacer que la pirámide coincida con la velocidad de la luz? Gracias por ver. ¿Cuál de estas coincidencias te parece la más extraña? Comenta abajo y presiona el botón de suscribirte. Y regresa pronto para más videos impresionantes. Nos vemos la próxima vez, adiós.